Bienvenidos a Labinar, un espacio dedicado a la difusión del conocimiento y la innovación educativa. En esta conferencia conoceremos cómo la inteligencia artificial está transformando la educación y por qué es importante medir su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A través de investigaciones recientes y experiencias prácticas, se analizarán estrategias para integrar la IA de manera responsable, evaluar sus resultados y fortalecer la calidad educativa mediante decisiones basadas en evidencia. Esperamos que esta sesión sea de gran utilidad para todos. Gracias por acompañarnos. Vamos nomás con lo que viene sucediendo ya desde hace un poquito menos de un año, que es, comenzamos a trabajar con un sinnúmero de organizaciones y como pueden ver acá, colaboramos con, muchas son del ámbito educativo. Yo en lo personal vengo de la Universidad Tecnológica Nacional, tengo un laboratorio de investigación ahí en la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. Hoy es la principal formadora de ingenieros, ¿no? A nivel nacional por lejos. Después vienen otras universidades, pero hoy es quien termina formando la gran mayoría de perfiles técnicos y de ingeniería en Argentina. Y vimos una necesidad ya desde hace varios años de comenzar a tomar acción en el campo educativo para empezar a nosotros diseñar qué tenía que ocurrir con la IA en términos de aprendizaje, ¿no? Así que desde ahí comenzamos a trabajar con otras organizaciones, estamos también colaborando con Ceibal en Uruguay, bueno, y otros vínculos con organizaciones en el exterior, para comenzar a traer prácticas hacia la región también, ¿no? Hoy Eleva tiene una visión, un foco muy fuerte en América Latina, principalmente porque somos de América Latina, pero es interesante ver qué ocurre en otras latitudes que parecen lejanas, pero hay mucho que se puede importar y traer a la región, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es presentarles qué hacemos de este proyecto para después poder contarles qué está ocurriendo dentro de este proyecto, pero en primer lugar, este proyecto tiene un único sentido, que es ayudar a instituciones a integrar IA de manera responsable y fiel a la identidad de cada institución. Y esto es muy importante porque lo que comenzamos a ver hace ya varios meses es la adopción casi sin sentido por parte de un montón de organizaciones, ¿no? El hecho de, no sé, adquirir licencias de IA generativa, por el simplemente hecho de decir, estamos usando IA en la institución, bueno, parecería tener ningún sentido en particular, ¿no? De hecho, parecería ser que el efecto es el contrario, que termina perjudicando en un montón de sentidos, no solamente a los alumnos, sino a los docentes y al cuerpo no docente también, ¿no? El hecho de no tener una estrategia, no tener una visión y un propósito claro, termina impactando en todas las decisiones que uno toma posteriormente a eso. Por eso nuestro enfoque es bien sistémico y bien integral. Nosotros, cada vez que comenzamos a hablar de IA en educación, hablamos de un montón de temas y el último tema del que hablamos es la tecnología, ¿no? Cuando muchas veces lo que pasa es lo contrario. Comenzamos hablando de la última versión de Claude, la última versión de ChatGPT, la última versión de Gemini. Para nosotros eso es el último casillero del juego. Yo en lo personal, yo vengo de rubro tecnológico, como les decía, tengo un laboratorio de investigación en la Universidad Tecnológica, de desarrollo de tecnología, es de lo que vivo, de lo que trabajo, es en lo que me formé, pero es de lo último que hablo, ¿no? Porque la experiencia nos demuestra que termina siendo lo menos importante, en realidad, ¿no? Lo más importante comienza a ser cuál es el sentido y cuál es el propósito de una institución para transformarse hacia la era de la IA. Después podemos tener distintas visiones o posturas en qué significa eso o qué expectativa tenemos de eso, pero la tecnología va a ser la consecuencia de todas las conversaciones previas que tenemos que tener. Por eso nosotros comenzamos hablando de integración responsable, que es el primer casillero, si quieren, lo que ven acá a la izquierda, que es la definición del campo de juego, del marco de referencia, de esa regla del juego, de esas políticas de uso, etcétera, etcétera, esos modelos de gestión de tecnología que son necesarios para que una institución se primero ponga el primer pie en este campo. Digamos, no podemos comenzar a hablar de tecnología si no atravesamos esto primero, ¿no? ¿Cuál es la visión institucional? ¿Cómo nos vamos a preparar para poder gestionar esto? No tiene ningún sentido incorporar tecnología y no tenemos un modelo de control de esa tecnología. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, eso es lo primero que conversamos, para luego movernos a lo que llamamos desarrollo de capacidades, que esto es, lisa y llanamente,
formar recursos internos de la organización, que pueden ser docentes, que puede ser staff no docente, pero es formarlos, mostrarles el campo de lo posible, el universo de lo posible, que se sientan confiados, que conozcan las herramientas, que comiencen a desarrollar su camino formativo también, para recién al final de todo este camino de conversación poder implementar IA y poder medir los resultados y medir los efectos. Bien al final, ¿no? Es básicamente comenzar a armar el edificio, primero la estructura, después comenzar a construir las habitaciones y recién al final vamos a medir cómo estamos, ¿no? Eh, esta última fase tal vez sea lo más novedoso de nuestro proyecto, porque es donde hay menos gente haciendo cosas acá. Llamativamente, ¿no? Pero donde hay menos modelos de medición, donde hay menos esfuerzo dedicado a medir el efecto de la IA, ¿no? Porque podemos hacer un montón de cosas, podemos hacer programas de formación, tener 1000 de estas charlas, tener políticas de uso y hacer un montón de cosas. Ahora, si no lo medimos y vemos cuál es el efecto de eso y si estamos mejor o peor que antes, todo lo otro no tiene sentido, ¿no? Pero todo lo otro es necesario para poder llegar a la medición. Entonces, por eso este enfoque es bien integral, bien sistémico, pero con un objetivo claro que es medir y ver cuál es el efecto. Y en un ratito les voy a contar cómo estamos encarando esto en algunos pilotos que estamos haciendo, porque es la parte más desafiante tal vez, y de la que menos gente habla, pero en lo personal creo que es la más importante de todas, ¿no? Bueno, hay una pregunta para ustedes, para los que estamos en esta charla. ¿Ustedes creen que podemos medir el impacto de la IA? ¿Qué les parece? Bueno, si están escribiendo no los veo, porque estoy compartiendo pantalla, no sé si alguien Mm, comentar algo. no sé si alguien está escribiendo. A ver, hay una participación de Karen Hernández. Bueno, Liliana afirma que sí. Karen Hernández dice quizá, pero no tengo claro cómo. Mm. Y yo diría que sí, sí es posible medir el impacto cuando tiene uno claro todo lo que acabas de mencionar. Pero, por ejemplo, la incidencia en las empresas sí se pueden medir incrementos en productividad, incrementos en programas, resultados de programas de comercialización. En la educación superior, yo pondría un reto. A ver, por ejemplo, podemos medir el impacto de la IA, por ejemplo, en la tasa de avance escolar o en la deserción escolar. Ese sería un reto, ahora sí que quizás un poco más complicado, pero yo plantearía, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, gracias ahí por los comentarios. Coincido 100%. Educación nos plantea toda una serie de desafíos que no existen en el mundo corporativo, en el mundo privado, en el mundo industrial, que es, no queremos medir productividad acá. ¿Cuánto más rápido haces un trabajo práctico? Queremos medir otras cosas y esas otras cosas o dimensiones implican mayor tiempo de análisis, otros horizontes de análisis. Así que esa complejidad existe, es real. Lo que hicimos nosotros desde nuestro proyecto es simplificar la situación para poder eliminar esa complejidad mientras nos acercamos a tratar de resolverla, ¿no? Em, pero coincido que sí se puede, o por lo menos se puede intentar, y les voy a contar en un ratito cuál es nuestra propuesta de cómo hacerlo. Bueno, hay un informe que a mí me gusta mucho, que está acá debajo está el link, y de hecho tengo acá, no sé si pueden ver en pantalla, mi navegador abierto con este reporte. Es un informe que hizo la Universidad de Stanford hace unos meses, en un lugar que se llama, en una iniciativa que se llama Scale, ¿no? Que es esta iniciativa para poder estudiar la aceleración del aprendizaje a través de los efectos de la inteligencia artificial. Ellos hicieron este reporte que estoy mostrando en pantalla, donde fueron a buscar evidencia del impacto de la IA en K12. Entonces, todo esto es nivel preuniversitario, ¿no? Y de hecho, ellos tienen un repositorio con todos los papers y artículos que van identificando, que tratan estos temas y van integrando y haciendo como un inventario de esos artículos, ¿no? De alguna manera. Lo interesante para mí fue que
es particularmente este gráfico, que no sé si pueden verlo, pero es, de hecho, hasta el año pasado, esto es septiembre del año pasado, entonces hoy este gráfico se ve bastante diferente, pero lo que es interesante es esa curva, porque cuando ellos comenzaron a hablar de estos temas y a salir a buscar papers y artículos científicos, en el año 2023 se encontraron con que casi no existían, ¿no? De hecho ellos declaran que habían encontrado menos de 30 artículos, ¿no? Hablando del impacto de la IA en la educación. 2023, esto es muy cercano al lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Entonces, es lógico que comenzara a hablarse posteriormente con la fuerza con la que se habla hoy, pero lo interesante para mí son dos cosas. Primero, cómo crece esta curva, ¿no? Que empieza a ser exponencial, entonces esa es la buena noticia. La buena noticia es que ahora hay cada vez más gente hablando de esto, más gente escribiendo y más gente produciendo contenido y estudiando estos efectos. La mala noticia es que según ellos, hasta el año pasado estaban en el orden de los 800 artículos que ellos consideraron em, de carácter serio científicamente hablando. Solamente 20 de esos 800 para ellos tenían digamos, una construcción científica robusta. Estamos hablando que nada, básicamente 20 artículos en todos estos años no es nada. Em, con lo cual, esa es la mala noticia para mí. Digamos que creo que tenemos que darle una impronta científica o una impronta estadística o una impronta de análisis mucho más robusta. Está buenísimo que más gente esté hablando de esto y esté trabajando estos temas, pero creo que tenemos que empezar a hablar en otros términos, porque si queremos medir el impacto e intentar entender lo mejor que podamos y lo más rápido que podamos, si esto es bueno o esto es malo, tenemos que hacerlo de la manera más robusta y científicamente posible, ¿no? Entonces, Perdón, eso es Diego, como te parte de eso. interrumpo. Sí, por favor. Hay una intervención de Karen Hernández. Dice, pero en las actividades académicas no lo veo tan claro porque mayormente se usa la IA por parte de los estudiantes para hacer Ujú. todo. Aunque se establezcan las instrucciones, son pocos estudiantes que la usan como apoyo, no para que les haga toda su actividad. Sí, bueno, ahí el tema es que acá sucede lo mismo, ¿no? La IA entró por la ventana. Nosotros hicimos una medición a comienzo del año en Argentina y pudimos definir que 2/3 de todos los chicos en edad escolar ya usan IA generativa para actividades escolares solamente, 2/3. Y el tema ahí es que esto sucede de manera no guiada. Entonces, la gran mayoría lo están usando, de los chicos y los docentes también, y staff no docente también. Lo que pasa es que esto ocurre de manera no guiada. O sea, sin ningún análisis de para qué se usa, por qué se usa, cuáles son los efectos, sin medición de qué está pasando, ¿no? Entonces, esa es un poco la disyuntiva que tenemos hoy. Por un lado, una adopción brutal por parte de todos los públicos, y por otra parte, 20 artículos a nivel mundial que hablan de cuál es el impacto de esto en el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de balancear de alguna manera. Les preguntaba antes si creían que teníamos forma de medir el impacto de la IA. Bueno, sí, la respuesta es sí. Eh, la buena noticia es que hay un montón de marcos de medición en el mundo, entonces acá yo les menciono algunos, pero hay un montón. Por supuesto que UNESCO tiene su propuesta, la ONU tiene la suya, Canadá tiene la suya. Traigo el caso de Canadá porque yo tuve la suerte de ser seleccionado por Mila el año pasado para un programa de formación. Mila es el laboratorio de inteligencia artificial independiente más grande del mundo. ¿Qué quiere decir que es independiente? Que no depende ni de Google, ni de OpenAI, ni de ninguna compañía, sino que está financiada por el gobierno de Canadá y otros organismos internacionales. Por eso para mí Canadá siempre es un lugar con una visión muy interesante y con una postura muy interesante que es bien diferente a lo que propone la industria generalmente. Que la industria tecnológica, la propuesta ¿cuál es? Bueno, adopte nuestras herramientas que le vamos a hacer la vida más fácil, ¿no? Pero creo que tenemos que ir un poco más allá de eso y ser bien críticos de qué usamos, para qué nos sirve y qué no nos sirve, qué les sirve a los chicos en el aprendizaje y qué les sirve a cualquier persona en un proceso de aprendizaje, ¿no? Así que bueno, acá tenemos distintos marcos de medición. Lo interesante de esto es que
cada marco apunta a cuestiones bien distintas. Entonces, por ejemplo, el marco de UNESCO está pensado para países. Entonces, que países pueden evaluarse en términos de sus capacidades institucionales, legales, técnicas. El marco de la ONU apunta más hacia la incorporación de los derechos humanos, ¿no? En todo lo que es efectos de la IA. Y el marco, el OHRC de Canadá, apunta más a jugadores en la industria de desarrollo tecnológico. Entonces, cómo pensar desarrolladores, cómo pensar administradores de tecnología, ¿no? Entonces, cada uno de los marcos tiene una mirada distinta en términos de en dónde se enfoca y cuáles son los participantes, digamos, de la medición, ¿no? Por eso, bueno, luego de haber analizado distintos marcos de medición, yo me quedé con una simplificación que me permite ordenar un poco todos estos temas, ¿no? Y por un lugar yo diría que tenemos mediciones o marcos de mediciones para organizaciones. Una organización puede ser un colegio, puede ser un municipio, puede ser un estado, puede ser un país, ¿no? Una región, lo que sea, pero a nivel organizacional. Y después tenemos mediciones a nivel actividades, ¿no? Y esta separación nos va a permitir como navegar todos estos marcos y poder encontrarle sentido a las distintas cuestiones. Y la medición a nivel actividad quiere decir una tarea o un proceso específico, por ejemplo, una actividad evaluatoria. Entonces voy a medir el entendimiento de los alumnos, eso es una actividad, ¿no? La institución va a medirse, el colegio, la universidad va a medirse, eso es organización, ¿no? Esa es un poco la distinción que yo hago, porque estos niveles implican dimensiones de análisis bien distintas, ¿no? Bueno, ¿qué se puede medir o qué medimos nosotros o dónde nos enfocamos dentro de todo esto? En principio, en estos tres niveles nos enfocamos nosotros desde el EVA. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos la capacidad de diagnosticar instituciones. De hecho, esto es lo que hacemos con universidades, con colegios, con escuelas, con la idea de poder evaluar sus capacidades para integrarla ya de buena manera, y lo hacemos en un montón de dimensiones. Les voy a contar en un ratito qué es lo que miramos y qué medimos. Pero el objetivo de esto, y el objetivo de todo lo que medimos en realidad, es generar un plan de acción. No es quedarnos con un diagnóstico, bueno, la Universidad de Guadalajara está en un nivel 2. No, no ese es el objetivo, sino entender cómo se encuentra cada institución en múltiples dimensiones para luego decir, tenemos que ir para allá, ¿no? Esa es la idea. Por supuesto que diagnosticamos también capacidades de quién, de docentes, de alumnos, de staff no docente. Tenemos eh, también las herramientas y los modelos para entender cómo se encuentra, digamos, en los recursos de una institución para poder potenciarlos. Y en muchos casos lo que termina sucediendo es que se construyen programas de formación o de aceleración para docentes, para staff no docente, etcétera, pero siempre en base a cuál es el diagnóstico inicial, no salir a hacer un curso de Gemini a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Qué sentido le encontramos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y en base a eso, definir el programa de formación. Y después lo que es medición de impacto en educación, que esto es sobre actividades. Y esto es tal vez lo más distintivo, les voy a contar en un ratito qué es lo que hacemos o cómo lo encaramos, pero esto es a no organizaciones, no personas, sino sobre actividades puntuales. ¿Cómo las medimos? ¿Cómo intentamos medir el impacto de la IA en esas actividades, ¿no? Entonces, estos son los enfoques que tenemos. Eh, Le decía hace un rato que nosotros tenemos la capacidad de poder medir instituciones, entonces acá tienen parte de lo que hacemos o parte del resultado de la medición, que son informes que producimos nosotros, donde damos indicadores globales para mostrar a la institución o dónde se encuentra en términos de su madurez hacia la IA, si está creciendo de forma simétrica o algunas dimensiones están creciendo más que otras y hay que balancear ese crecimiento. Damos detalles por categorías, con recomendaciones, con bueno, planes de acción, ¿no? Lo más interesante de esto es que el diagnóstico termina derivando en un plan de acción institucional sobre todas las dimensiones de análisis, ¿no? Así que eso es súper interesante y lo hacemos tanto para universidades como para colegios. Las dimensiones de análisis que trabajamos son estas.
en términos de estrategia, en términos de digitalización, cómo están en términos de adopción de tecnología, en términos de desarrollo de capacidades internas, tanto de docentes como no docentes, y en términos de responsabilidad. Esto es manejo de datos, eh, transparencia de los modelos de IA que puedan utilizar. Bueno, todas estas cuestiones las traemos arriba de la mesa para abrir todas estas dimensiones y poder hacer un análisis bien integral y multidimensional. Y lo que es medición de actividad o de impacto en educación, acá les traje un ejemplo que es bien ilustrativo, ¿no? No es que es esto exactamente lo que sucede, pero para que se den una idea de cómo encaramos nosotros el tema de la medición de una actividad. Entonces, nosotros podemos medir instituciones y medir docentes o staff no docente, pero una cosa muy distinta es, che, ¿cuál es el impacto de incorporar este recurso en matemática, o en biología, o en física? ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Los chicos están aprendiendo más o están aprendiendo menos? Eso es muy diferente, ¿no? Para medir. Entonces, el ejemplo que viene acá en pantalla es cómo nosotros lo planteamos. La primera particularidad de cómo lo planteamos nosotros es que este es un esquema de microintervenciones. ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros salimos a analizar años de currícula o años de exposición a la IA en una institución, en un montón de asignaturas. Nosotros vamos a la mínima expresión posible. Entonces nos sentamos, por ejemplo, con docentes de matemática, de biología, de la disciplina que sea, diseñamos las intervenciones con estos docentes, donde apuntamos a que la intervención, la actividad, lo que vamos a evaluar de esos chicos, sea lo más chico y corto posible, ¿no? Entonces, el espíritu de esto es eliminar la variable tiempo y cualquier otra variable que nos pueda llegar a afectar la medición de esto que queremos medir puntualmente. Por eso son microintervenciones. Son actividades bien chiquitas de 40 a 50 minutos, nada más, ¿no? Donde lo que hacemos es separar en grupo control experimental, tenemos todo un protocolo de separación, de segmentación, un montón de cosas que pasan acá adentro, pero llévense esta idea de lo que hacemos es bien reducido, separamos en grupo control experimental, un grupo tiene acceso a la IA, el otro no, ¿no? Y vamos y medimos. Entonces les pedimos a ambos grupos, a cada individuo que resuelva el desafío que se le presenta, ¿no? Y vamos y medimos. Medimos el resultado, medimos la velocidad de entrega, medimos la comprensión. ¿Bien? Lo interesante de esto es que la comprensión la medimos con y sin IA. Entonces podemos ver los efectos de haber usado o no haber usado el recurso. Entonces todo esto lo hacemos de manera estandarizada, de manera modelada, de acuerdo a los recursos que tenga cada institución. Algunas instituciones lo hacen, esto lo digitalizan, otros lo hacen más offline. Bueno, para nosotros es indistinto, porque lo importante acá es que buscamos integrar los resultados. Entonces, para identificar qué cosa, para poder ir identificando esos casos exitosos en los cuales tenemos chicos que usaron o no usaron IA, no importa, pero llegaron al mejor resultado posible, y los casos que usaron IA y llegaron al mejor resultado posible, poder identificar qué pasó en esos casos, ¿no? O sea, y remover o tratar de movernos lejos de los casos en los cuales chicos usaron IA y llegaron al mejor resultado, pero porque copiaron y pegaron la consigna, ¿no? Entonces, tenemos visibilidad de todas esas interacciones, de qué sucede, cómo es la dinámica de los chicos, para poder comenzar a identificar esas combinaciones exitosas. Y esto es súper interesante porque algunos de estos pilotos ya comenzaron a suceder en la Universidad Tecnológica Nacional, en distintas materias. Entonces acá ven un ejemplo cómo podría ser en la materia programación dentro de ingeniería electrónica. Entonces, ese es el nivel de detalle que trabajamos nosotros, donde el docente de programación establece una actividad, ¿no? Las habilidades que se van a testear, y luego separamos grupo control experimental, y vamos y medimos. Medimos el resultado, la comprensión, el tiempo, también variables socioemocionales, bueno, todo eso lo tenemos medido, ¿bien? Y comenzamos a ver qué cosa, combinaciones exitosas y combinaciones negativas. ¿Cuáles son las combinaciones negativas? Grupo experimental con acceso a IA, los chicos copian y pegan la consigna, resuelven más rápido y no entendieron nada. Esa es la combinación negativa. ¿Cuáles son las combinaciones exitosas? Chicos que usaron IA, pero delegaron algunos aspectos de la actividad, no toda la actividad, ¿no? Entonces se quedaron ellos, por ejemplo, en este ejemplo, que es un ejemplo en programación, ellos retuvieron
la actividad de poder crear el diagrama de este código a mano. Entonces ellos diseñaron el pseudocódigo, ellos armaron el flujo lógico de la solución, y luego eso se lo montaron a una IA para que les devuelva la sintaxis del código. Eso es una combinación que encontramos como exitosa, ¿no? Esa separación de actividades donde algunas cosas se delegan, otras no, pero lo que se delega tiene sentido delegarlo, y lo que no se delega tiene sentido retenerlo, ¿no? Eso es lo que fuimos viendo. Perdón, creo que hay una pregunta, pero escuché un ruido, ¿puede ser? ¿Un Sí, comentario? sí, sí, hay una pregunta, un comentario. En este contexto de aislar la operación de las variables para tratar de medir el impacto de la IA, en el caso de un curso, un aula, tienes una variable que no sé cómo puede aislarse del resto, que sería el papel del maestro y el nivel de dominio que el maestro tiene sobre la IA. Ujú, Porque en un momento dado, si el maestro que está dando la clase de cómo generar código con tal propósito, etcétera, sabe o no sabe usar la IA, va a tener consciente o inconscientemente una influencia sobre el uso que están haciendo los ujú, estudiantes. Entonces, o sea, la idea me parece excelente, buscar aislar siempre las variables y evitar las variables que confunden. Pero el contexto educativo es endemoniadamente complejo. sí, Entonces, ¿cómo se le puede hacer ahí? sí, es súper complejo. Está buenísima la pregunta, es verdad. Nosotros, en esta primera fase de pilotos que estamos llevando adelante, em, no, digamos, los docentes no intervienen en absoluto en cómo los alumnos pueden o no usar la IA, ¿no? Eh, Imagínense que en la materia de programación los docentes usan IA. Es evidente esto, ¿no? Pero no les dicen cómo pueden llegar a usarla a los chicos. Entonces, la idea de esto es más que a ver, un piloto experimental, es más un piloto de observación, ¿no? Donde nuestro espíritu es, bueno, vamos a ver qué hacen los chicos, porque también eso nos sorprende a nosotros, ¿no? No queremos de alguna manera como ya redireccionarlos y decirle, mira, si va a ser un desafío de programación tenés que usar Cloud Code por esto, por esto. No, le decimos, este es el desafío, usá lo que a vos te parezca en esta instancia. Y lo que sucedió en estos casos fue que tenemos un universo de múltiples herramientas, ¿eh? Múltiples usos, que nos permite como ir identificando muchas más posibilidades de las que habíamos identificado inicialmente, ¿no? Eso es donde estamos parados hoy. La idea de esto es poder ir encontrando esas combinaciones exitosas de tecnología, de actividad, porque queremos ver qué pasa, también es sorprendernos. Lo que les comenté antes, que nos pareció un buen uso, no lo teníamos mapeado nosotros. El docente no lo tenía mapeado tampoco. Entonces, puedes salir a sorprendernos con la realidad de los chicos, con la idea de poder ir identificando estas combinaciones exitosas para luego poder transmitírselo a los otros chicos, a los que vengan, ¿no? Decirles, bueno, mira, esto fue lo que observamos, estas tecnologías parecieron funcionar bien, estas no parecieron funcionar bien, estas combinaciones parecen tener éxito, estas no parecen tener éxito. Entonces, ahí sí guiar a los chicos sobre un uso esperado o no esperado, ¿no? Pero en esta instancia estamos como un paso más atrás. No queremos tampoco contaminar, queremos observar de la forma más organizada posible y ver con qué nos encontramos. Ese es un poco el espíritu. Pero totalmente el docente termina de alguna manera irrumpiendo en el accionar del alumno, ¿no? Entonces, en este tipo de experiencias buscamos que no, y buscamos que eso suceda más hacia adelante, pero con evidencia de que funcionó y que no. No tanto de lo que le parece o no le parece al docente, ¿no? Eso es un poco la postura. Y esto mismo está pasando en química, en materias más abstractas, en matemática abstracta. Hay docentes que usan IA, otros que no usan IA. Entonces, esto es como medio agnóstico a eso, y apunta a encontrar las combinaciones que empiezan a resolver desafíos del aprendizaje. Entonces, imagínense que en alguna materia, en programación pasa un montón. Programación es una materia muy abstracta, ¿no? Pero imagínense en álgebra.
también. Bueno, entonces lo que estamos buscando es ver esas combinaciones y que los chicos mismos, ellos traen muchas veces herramientas que les facilitan ciertas cuestiones del aprendizaje o ciertas o formas de resolver estos desafíos, ¿no? Entonces ahora estamos en esta instancia de querer ver, a ver qué traen, promover, que usen y empezar a identificar esos casos exitosos, ¿no? No sé si respondí la pregunta o el comentario. Sí, muy bien, gracias. Perdón, y volviendo acá, ¿no? El tema de emocionalidad para nosotros es muy importante también, porque identificamos un abanico de casos que es impresionante, chicos que tienen la posibilidad de usar IA en el desafío y deciden no usarlo porque los estresa más que otra cosa, chicos que los estresa no usar IA, entonces bueno, todo eso también queremos incorporarlo a la ecuación y lo estamos incorporando porque es un aspecto súper importante también. Si nosotros podemos fomentar que un chico aprenda de forma más relajada y más tranquila, queremos entender bajo qué situaciones sucede eso, ¿no? Y si la IA colabora o cuál IA colabora, cuál no colabora, bueno, todo eso estamos queriendo identificarlo también. Algunos mensajes finales que me parece interesante en base a estas experiencias que fuimos recorriendo y continuamos recorriendo. Bueno, lo primero es la gestión de riesgo e identidad, ¿no? Esto de sin reglas claras, nada tiene sentido. De hecho, decimos muchas veces que la reputación de la institución corre peligro si vos habilitas tecnología sin reglas, sin ningún marco de referencia. Entonces, es muy importante usar modelos de gestión de estas tecnologías que tengan sentido para la institución. Tampoco se trata de burocratizar instituciones, ¿no? Pero sí de profesionalizar el uso de la tecnología, ¿no? Que quede todo librado al azar, las licencias repartidas por ahí, nadie sabe bien para qué se usan. Bueno, todo eso tiene que ordenarse de buena manera. Es importante también empezar a hablar de evidencia. Es muy difícil, a mí me pasa todo el tiempo, pero salir de la intuición, de a mí me parece que, no, a mí me parece no, vayamos a buscar la evidencia, dónde están los datos, qué funciona, qué no. Eh, es muy interesante que instituciones, por ejemplo, como la Universidad Tecnológica Nacional, que forma ingenieros, la forma en la cual se encara este tipo de observaciones y experimentaciones es completamente distinto a una institución de artes o a una institución de medicina, ¿no? Porque los perfiles no tienen nada que ver. Entonces, la única manera de saber si una IA colabora o no colabora no es de manera genérica, no le va a colaborar a todos los profesionales de igual manera. Entonces es muy importante entender la disciplina, eh, identificar cuál es la curva de aprendizaje de ese alumno. No es lo mismo un chico que está arrancando la carrera que uno que está terminando, donde ya tiene sus conocimientos solidificados, ¿no? Entonces, la única manera de encontrar estas combinaciones es con evidencia, ¿no? Por supuesto, hacer siempre esto en línea con la dignidad, los derechos humanos, pensar en estos marcos de referencia, incorporarlos a las tecnologías, entender si la tecnología que incorporamos está contemplando esto o no, o ni siquiera es un tema, ¿no? ¿Cómo nos pega a nosotros argentinos? ¿Cómo nos pega a nosotros mexicanos? ¿Cómo nos pega a nosotros latinoamericanos? Es muy distinto. Hay modelos que van a fomentar mucho más el pensamiento latinoamericano que otros que van a fomentar otro tipo de pensamiento. Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Por supuesto que el impacto es multidimensional, ¿no? Entonces, bien mencionaban antes, bueno, no se trata solamente de hacer algo más rápido, tenemos que entender muchas cosas. Tal vez la dimensión más importante en educación sea la comprensión, mucho más que cualquier otra, pero queremos ver todo. Si hay algo que acelera la comprensión, está buenísimo. No se trata solamente de comprender más o menos, sino cómo llego a ese nivel de comprensión también es importante, ¿no? Y después que todo esto es un ciclo de mejora continua, todo está cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Los modelos cambian semana a semana, la forma de encarar esto cambia, las instituciones se están adaptando, algunas están abrazando este cambio, otras están yendo para otro camino. Todo esto está cambiando continuamente y tenemos que pensar modelos de medición, esquemas de evidencia que se puedan adaptar, que mañana si entra una tecnología nueva, el modelo de medición no se rompa, que mañana si quiero hacer parte de esto offline, porque hay baja conectividad en mi institución, el modelo no se rompa. Bueno, todo eso tiene que ser contemplado acá, ¿no? Y eso era un poco lo que les quería mostrar, así como disparadores iniciales. eh,
y bueno, y luego escucharlos. No sé, para mí es mucho más interesante escucharlos a ustedes que escuchar a mí. Así que no sé cómo les resuena esto, si quieren compartir pensamientos, sensaciones, experiencias de ustedes. Si hay preguntas de los asistentes, quieren abrir directamente el micrófono y hacer la pregunta de viva voz. No estén tímidos. Sí, adelante, Karen. Gracias. Gracias por la presentación. Sí, me parece interesante y particularmente yo comentaba porque yo he tratado precisamente de incorporar actividades donde usen la IA, dando precisamente instrucciones y sí me he dado cuenta de que es muy difícil. Bueno, digamos que de 10 estudiantes, a lo mejor 3, 4 a lo mucho, como que sí dan seguimiento a las instrucciones, o sea, con la idea de que lo utilicen precisamente de apoyo, pero no sé cómo en este caso que comentaba de hacer precisamente algún grupo de control, hacer la separación, si sería, digamos, el mecanismo más recomendable que hacer las actividades y revisar luego, evaluar, aunque no sea en ese momento directamente en el aula, qué está pasando con ellos, ¿verdad? Que mejora. Sí se me hace, digo, la experiencia pues complicado de que se logre pues que los estudiantes la utilicen de apoyo para que ellos mejoren, ¿no? Con su conocimiento, porque mayormente he notado mucho que es más es el uso de quiero cumplir, ¿verdad? La actividad. Y entonces ese proceso que uno espera de reflexión, de que sí, ¿cómo se llama? Puedan ser críticos, comparar cosas, no sé, se ve un poquito más limitado, pues. Por eso mi comentario, pero no sé de qué otra manera se pudiera también, ¿cómo se llama? Analizar, independientemente de que a lo mejor se haga una actividad ahí directamente en clase porque a veces de hecho no hay mucho tiempo, ¿no? En tratar de cubrir el tema y dejar actividades y ver luego la recuperación a veces se complica, pues, porque incluso ahí mismo en el aula, si tienen manera de tener el acceso, aunque uno se pare y les diga, oigan, ustedes esta parte no utilicen, ¿verdad? La I en este momento, ¿verdad? Utilícenla luego para esta otra parte. Se da uno la vuelta y ya cambiaron, ¿no? Se metieron, preguntaron algo y ya. De repente uno Sí. regresa y dice uno, pero es que no era así, ¿verdad? Entonces es lo que se me hace más complicado. Sí, Karen, es que es muy complicado. Yo lo cuento fácil, pero fue muy complicado para nosotros, por ejemplo, poder diseñar las intervenciones, poder hacerlas, toda la logística de pensarlo, cuándo, cómo, cuándo iban a tener ese tiempo para hacerlo. Fue súper complejo. La primera fue la más compleja, eso es lo que te puedo decir. Entonces, de alguna manera, uno cuando arranca y vas como tomando la gimnasia también de qué quieres medir, cómo lo quieres hacer, cómo se lo vas a presentar a los chicos. Después la segunda viene más fácil, la tercera más fácil y después es todo más ágil, ¿no? Eso por un lado. Sí, yo creo que hay que medir, me parece que la actividad en el aula es una buena oportunidad para eso, por eso nosotros planteamos esto de las microintervenciones, porque sabemos las limitaciones del tiempo, las conocemos de muy primera mano, así que todo es corto, ágil, y mejoramos, iteramos y volvemos a probar. Ese es un poco el formato, ¿no? Más que como súper trabajos prácticos y todo. Y creo que también es importante sacar a los chicos del esquema del típico esto, te doy un trabajo práctico para que lo hagas en tu casa,
no lo va a hacer, o sea, es una invitación para que use la IA y lo resuelva. Entonces, tratar de pensar otro tipo de actividades que lo desafíen de manera más interesante y, y no los inviten tanto a querer resolverlo con IA, ¿no? Que quieran proponerles otra cosa, ¿no? Entonces, y es difícil también, porque es repensar por ahí las actividades, pero hay un montón de opciones ahí para pensar, ¿no? De cómo le podemos plantear. El otro día, por ejemplo, veía a alguien que estaba planteando también una mini actividad a alumnos, donde lo que tenían que hacer era forzar el error de la IA. Esa era la actividad. No resolver un trabajo práctico y se lo enchufo. Era otra cosa completamente distinta, ¿no? Para fomentar otro tipo de accionario y otro tipo de esto, de desafío hacia el chico, ¿no? Entonces creo que ese es un poco también error nuestro como docentes, de tener que repensar las cosas. Es muy difícil, pero creo que se puede arrancar de a poquito. No rediseñar toda la asignatura, ¿no? Pero por ahí ir incorporando mini actividades. Bueno, a ver, pruebo con esto acá, ¿cómo funciona? No, no funciona. Bueno, pruebo otra cosa con esta tecnología. ¿Funciona algo de esto? Me lo llevo y lo promuevo en otro lugar. Pero todo chiquito y ágil, ¿no? Me parece que el formato es ese. Sí, creo que es ¿cómo se llama? Más adecuado en ese sentido, pero igual, yo, por ejemplo, cuando lo implementé era con la idea de que ellos tuvieran una base de una lectura y revisaran, por ejemplo, si daban correctamente un par de definiciones, por ejemplo. O sea, no era una actividad larga. Veían dos definiciones, la revisaban y la idea era que ellos precisamente hicieran la reflexión si lo que les estaba dando resultado, pues sí consideraban que era adecuado o no, de acuerdo a su base de la lectura, del concepto que ya estaba. Ujú. Pero aún así, por ejemplo, cuando se espera que haga una comparación, pues le agarra otra IA, o sea, la idea era utilizar, por ejemplo, al menos dos IAs, ¿no? Ujú. Para revisar cómo era la respuesta, si una era mejor que otra, o sea, que empezaran un poquito, ¿no? En ese sentido. Pero sí hubo varios chicos que al final, cuando uno espera, oye, da ¿cómo se llama? Tu reflexión y la comparación, muchos igual agarraban la IA para volver a preguntar sobre lo que pues iban ellos a reflexionar. Entonces ahí es donde digo que a veces se hace complicado porque los tiene uno que vigilar y mientras uno se da la vuelta ya Bueno, cambió el asunto. sí, Ajá, sí. ajá, No, hay un par de cosas, ¿no? sí, Es lo que es, o sea, es la realidad. Eso también es parte de entender por ahí en algunos casos sus limitaciones para poder explayarse fuera del uso de herramientas, que también está bueno verlo eso, o sea, creo que es interesante, pero si uno quiere de alguna forma forzar a que eso no ocurra, lápiz y papel, listo, chavo, o sea, acá, sentate y escriban. No quiero a nadie mirando el celular, nadie usando una computadora, escribí vos lo que te parece. O vení vos, exponé oral, ¿no? Contame, a ver qué te parece. Entonces siempre creo que la versión offline como que te sacan directamente, ¿no? Como, bueno, vení vos y explicá lo que sabés. Pero creo que también es interesante ver qué está ocurriendo, eso que decís vos. sí. El otro, que quería saber es si en la propuesta, por ejemplo, que tienen de hacer así actividades, como consumiría, pues sí, a lo mejor mucho tiempo en la clase y eso, ¿ustedes consideran, por ejemplo, una cierta cantidad de actividades que se deben, diga, a lo mejor las mínimas Mm. que, que recomendarían que se hicieran durante un curso Durante para un curso. tratar, ajá, Ujú. para tratar de no cargar y que también se pueda hacer la actividad directamente ahí en el aula, ¿no? Yo he Claro, notado eso, que, que por una parte, digamos, en muchos de los cursos, tenían muchas actividades los chavos y entiendo, ay, quiero sacar esto, no me da tiempo y tengo varias materias, pues voy a poner a la IA y que me resuelvan las cosas y me haga las claro. cosas. Pero ahí se pierde ese proceso precisamente de reflexión, de aprendizaje, porque
no se está utilizando para aprender algún tema, ¿verdad? De decir, le pregunto algo y voy aprendiendo, que requieren una base, que no es lo mismo, por ejemplo, que uno sepa de un tema y sobre ese uno le pregunta a la IA y dependiendo de cómo responde, dice uno, me parece bien, no, está haciendo mal las cosas, pero el estudiante está a otro nivel, que no, o sea, no tiene las bases y a lo mejor no se da el tiempo para hacerlo. Entonces, en ese sentido, actividades pues que recomiendan como mínimas para considerar, que no pase de cuántos, no sé si lo han revisado esto. Nosotros lo pensamos, pero más en términos, hoy todo lo que está ocurriendo dentro de la tecnológica nacional lo estamos viendo desde la universidad. Entonces no estamos tanto viendo desde cada asignatura particular, ¿no? Lo que estamos apuntando es como universidad tener la mayor cantidad de casos para poder observar de mejor manera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero muchos docentes que se han involucrado a este proyecto están haciendo por semestre. Nosotros, bueno, ustedes también dividen el año por semestre o cuatrimestre, 2 semestres o 2 cuatrimestres, entre 2 y 3 actividades por trimestre o por semestre o cuatrimestre, ¿no? Ese es el ritmo más o menos que están siguiendo docentes que están bajo este proyecto. Pero hay docentes que hacen una actividad en un semestre, ¿no? Y eso les sirve para agarrar la gimnasia, para ver cómo medirlo, yo, no sé, mi sugerencia es, si puedes arrancar con una, chiquita, arrancar con una, fíjate qué funciona, qué no, trata de aprender de eso, o si quieres hablemos, a ver si podemos colaborar también en esa experiencia, y luego pensar en la segunda. Pero la primera, sin dudas, es la más difícil, porque es repensar todo, cómo lo mido, pensar una actividad nueva, ya después es mucho más ágil, ¿no? Sí, gracias. Buenísimo. Tenemos otras preguntas. Si callan, yo voy a aprovechar para plantear 3 cosas. Voy a empezar por la más sencilla, pero interrúmpame, por favor, si alguien tiene alguna pregunta en cualquier momento. Una, si tiene tu empresa un sitio en particular donde presenten los servicios que ofrecen y den alguna explicación somera, para que pudieras referida a muchos directivos universitarios que yo conozco, pero no voy a decir quiénes son, de México. Ese sería uno. 2, sería en las universidades, aquí en México, por el régimen jurídico que tienen, no hay mucho margen para tomar iniciativas de carácter estratégico, por ejemplo, sí en cuanto a la docencia. Pero la mentalidad de los directivos pocas veces es, oye, sí, vamos a reflexionar sobre lo que tú planteabas al empezar. Ok, ¿cuál es la dirección estratégica en la que queremos desarrollar la docencia y si usamos o no la IA? Es como que llegar y preguntarles, eso es como invitar o estar diciendo una blasfemia, ¿no? ¿Cómo me pides a mí que reflexione si eso yo lo sé perfectamente? Pero a lo que voy es a que normalmente veo tu empresa como una empresa de consultoría. El mismo problema tenemos, por ejemplo, con las empresas, de decir, oye, primero, antes de usar la IA, tienes que ver para qué la quieres usar. Y la pregunta como que los deja en blanco, como que para qué, o sea, entonces, eso me imagino que les representa bueno, más bien una pregunta, ¿qué tanto les representa un reto al acercarse a las universidades? Y el tercer punto es, antes de dejar de contestar, es, sí quisiera invitarte a que en una sesión más adelante presentaras ya sea un caso real anonimizado en sus detalles de cómo surgió, cómo se desarrolló, qué resultados, qué variables, qué mediciones hicieron, o bien un caso hipotético construido a partir de varios de los casos que han llevado.
porque en lo que vemos aquí en el laboratorio de inteligencia artificial es que estos planteamientos, bueno, para empezar en una hora es imposible llegar a aplicaciones, pero perdón, dejan mucho el hambre de los detalles de que ya en concreto, si yo lo quiero hacer, ¿cómo le hago? ¿No? Claro. Entonces, sería extender esa invitación. Y con eso vuelvo a lo que planteé en segundo término, la pregunta de que ustedes como empresa, ¿qué experiencia han tenido al acercarse a las universidades y hacerles ese planteamiento de que vamos primero reflexionando sobre qué quieres hacer con la IA? Buenísimo, Ricardo, gracias. Bueno, en primer lugar hay que compartir el sitio de Eleva. Si querés, después podemos conversar también y te puedo contar un poco más en detalle qué es todo lo que hacemos. Los efectos, mira, hemos tenido, te digo la verdad, de todo como respuesta y como efecto a la propuesta. Lo más sorprendente, digamos, lo que me llamó más la atención fueron algunas instituciones, no voy a decir nombres, pero algunas instituciones que conscientemente no están queriendo hacer nada de este tema. Eso para mí fue lo más llamativo. Y no es porque lo hagan conmigo, no me interesa. De hecho, muchas instituciones ya tienen sus departamentos de innovación tecnológica o pedagógica que se están ocupando de esto. Pero por decisión propia, no ocuparte de esto, realmente eso fue para mí lo más sorprendente de muchas charlas que fui teniendo. Y después, en el otro extremo, hay instituciones que están súper en tema de esto. Son muy pocas las que están súper en tema de esto, que están pensando en proyectos, que están con un espíritu de medir, ¿no? Pero yo creo que de a poco vamos a llegar todos ahí, porque es medio inevitable. Es medio inevitable. Hoy podemos estar haciendo un montón de cosas o no haciendo un montón de cosas, pero hasta que no midas, es como todo. O sea, las instituciones también se miden en términos de qué profesionales producen, y eso se mide. Entonces, ¿cómo no vas a medir esto, no? Pero hay algunas, muy pocas, que ya están con las que venimos trabajando. La UTN es una, por ejemplo, por suerte, que está trabajando en esto. Estamos trabajando muy activamente en esto, de medirlo, de poder de fomentar lo que tiene sentido, no fomentar lo que no tiene sentido, para acelerar la producción de profesionales y que esos profesionales lleguen de mucha mejor manera a profesionales que están en instituciones que están mirando otra película. Eso es básicamente el resumen de cómo veo las cosas. Es cada vez más un tema, pero de vuelta, son pocas las que están queriendo, bueno, vamos a medir para hacer esto bien, y no simplemente decir, me subo a la ola de la IA y bienvenida a la licencia de ChatGPT para todos, ¿no? Eso no es un camino que lleve a buen puerto. Y hay de todo, en ese abanico hay un poco de todo. Y con respecto a la invitación para contarle más en detalle, me encantaría, por supuesto. Sí, creo que quedaron varias cosas por hablar, así que contá conmigo. Ok, muchísimas gracias. Estamos sobre el tiempo, entonces si no hay preguntas, les recuerdo a todos que todas estas conferencias quedan grabadas y están incluidas en el canal de YouTube de la Universidad de Guadalajara, de la BINAR, y pueden consultar cualquiera de ellas. Ya tenemos una biblioteca de más de 70 que vamos a tener que agrupar por rubros, porque, por ejemplo, para encontrar conferencias como la de Diego para grupos específicos, pues va a ser más fácil si hacemos esa segmentación, pero para todos ustedes está disponible eso. Y les recuerdo también que el Laboratorio de Inteligencia Artificial quiere dejar abierta el canal para comunicarnos con ustedes en cuanto a todos los temas que ustedes les estén interesando, que estén encontrando en la práctica del uso de la IA y que quieran que se manejen aquí, o bien que conozcan un desarrollo, como en este caso el de Diego, en cuanto a que facilite algunas de las cosas que hacemos, y que por favor se comuniquen con nosotros en el correo labinar@cusea.udg.mx. Y Karen alzó de nuevo la mano. Bienvenida, Karen, adelante. Sí, gracias. Para consultar en el sitio Eleva,
No veo ¿cómo se llama? ¿Algún correo electrónico de contacto o algo? No lo identifiqué. Abajo, si llegas Me abajo de bajé, todo, ahí pero hay una casilla de contacto y hay un formulario de contacto. ya vi, es un espacio, ok, no es un correo directamente, es un espacio para que uno les escriba. Ok. Exactamente, Ah, exactamente. Puedes escribirnos gracias. por ahí y si no está nuestro link a LinkedIn también, tenemos una cuenta en LinkedIn, también recibimos mensajes por ahí. Ok, perfecto, gracias. Y gracias por la invitación, doctor Ricardo. No, por favor. Bien, Diego, pues muchísimas Bueno, gracias un por placer, haber estado gracias a con ustedes. nosotros, haber aceptado la invitación y estaremos en contacto contigo para ver el Dale, siguiente, vamos a llamar el taller. dale, la seguimos. Bien, Gracias a todos. muchísimas gracias, muy buenas tardes a Saludos grande. todos. La inteligencia artificial representa una oportunidad para fortalecer la educación cuando su implementación se realiza de manera responsable, ética y con objetivos claros. Medir su impacto permite conocer qué estrategias realmente favorecen el aprendizaje y facilita la toma de decisiones basadas en evidencia. Más que adoptar nuevas tecnologías, el verdadero reto consiste en integrarlas de forma estratégica para mejorar la enseñanza, desarrollar competencias y responder a las necesidades de las instituciones educativas. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de la Binar.